Muy bien, muy bien. Número uno, el anticristo tiene que ser de descendencia judía, ¿ok? Esto tiene que quedar así bien claro, porque también hay algunos intérpretes que dicen que no necesariamente el anticristo tiene que ser descendencia judía o descendencia, o sea, de Israel, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí porque muchas veces confundimos los judíos con los israelitas. Lamentablemente, o por asuntos de práctica, la gente siempre que dice judío se refiere a los israelitas, pero resulta que no necesariamente es así, ¿verdad? Es algo que ya en la práctica se ha vuelto muy común, pero tenemos que tener claro que en el sentido estricto de la palabra, todos los judíos, escúchenme bien, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos, en el sentido estricto de la palabra, son los que vienen de la tribu de Judá. Por eso se les dice judíos, porque vienen de la tribu de Judá. Entonces, todos los judíos sí son israelitas, pero no todos los israelitas son de la tribu de Judá. Pero bueno, eso nada más un paréntesis ahí para tenerlo presente. Porque hoy en día, muy comúnmente, cuando decimos judíos, nos referimos a todos los israelitas, ¿ok? Entonces, pero que quede claro esa cuñita ahí. Entonces, el anticristo sí tiene que venir o tiene que ser descendiente de la nación de Israel y también tiene que ser estrictamente descendiente de los judíos o de la tribu de Judá. ¿Por qué digo esto? Porque las citas que tenemos ahí, usted sabe que los israelitas están esperando a su Mesías. Usted sabe que los israelitas están esperando al Mesías. Ellos rechazaron a Jesús como Mesías. Dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 11, que lo tenemos ahí para que usted tome nota de eso. Dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Esa frase, Jesús vino a lo suyo, se refiere que Jesús vino a salvar al pueblo de Israel. Jesús vino a salvar al pueblo de Israel. Jesús no vino por los gentiles. Más adelante, cuando usted lee los evangelios, se encontrará aquella historia de una mujer que tenía una gran necesidad para que el Señor le hiciera un milagro y el Señor le respondió de una manera brusca y le dijo, no está bien agarrar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿A qué se refería el Señor con esa frase? De que los hijos eran el pueblo de Israel. Entonces le está diciendo a la mujer, no está bien que yo agarre los milagros o el plan de salvación de los israelitas para dárselo a los gentiles. Eso fue lo que le dijo a la mujer, así, tajantemente. Sin embargo, todos sabemos, ahí en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice que el pueblo de Israel rechazó al Señor. Entonces, como Israel rechazó al Señor, el Señor se abre a los gentiles. Y en el versículo 12 dice muy claro, pero todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como Israel rechazó al Señor como Mesías, todavía hoy en día el pueblo de Israel está esperando a su Mesías. ¿Ok? Entonces, para que Israel, escúcheme bien, para que Israel reciba a este personaje como su Mesías, como su Salvador, obviamente este personaje tiene que demostrar con pruebas de que él es descendiente de Israel y que es descendiente de la tribu de Judá. Por eso, por eso es que en Mateo capítulo 1, el Evangelio comienza con la genealogía de Jesús. ¿Sabía usted por qué Mateo comienza con una genealogía?
¿Por qué? Porque lo que el escritor quiere es demostrarle a los judíos de que Jesús es descendiente de la tribu de David, o sea, de la tribu de Judá, que es donde tiene que venir el Mesías. Eso es muy importante para los israelitas. Por eso Mateo comienza con una genealogía. El Evangelio de Mateo está escrito para los judíos, no para los gentiles. Entonces, como está escrito para los judíos, él quiere comenzar hablando de la genealogía de Jesús para probarle a los judíos que Jesús es de la tribu de Judá y que por lo tanto él es el Mesías. Eso es lo importante de Mateo capítulo 1 y de la genealogía. Y por eso es que el anticristo tiene que demostrar también que su descendencia es de la tribu de Judá. ¿Ok? Aparte de eso, Daniel capítulo 9, verso 27 nos dice que este hombre, este anticristo, va a hacer un pacto con Israel por 7 años. Entonces, para poder hacer un pacto, con Israel y poder edificar el famoso tercer templo, es obvio que los judíos o los israelitas tienen que creer en ese hombre y tienen que recibirlo y aceptarlo como su Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la nacionalidad del anticristo? Tiene que ser, oiga, aunque sea de Costa Rica, por decirle algo, aunque sea costarricense, él tiene que demostrar que su descendencia hacia atrás viene de la tribu de Judá. ¿Ok? Eso es muy importante. No importa de cuál país sea el anticristo. Lo importante es que él pueda demostrar en su genealogía de que él es descendiente de la tribu de Judá y que merece ser llamado y reconocido como el Mesías. Ok, vamos a la siguiente respuesta. ¿Quién es? ¿Quién es el anticristo? Ok, va de nuevo. La Biblia no dice, vea que se lo puse en mayúscula. La Biblia no dice quién es el anticristo. Entonces, lo que hay son teorías, lo que hay son suposiciones e interpretaciones. Pero por favor, si algún día usted va a hablar del anticristo y le preguntan quién es el anticristo, no diga quién es porque la Biblia no dice. Entonces usted puede decir, vea, respetuosamente, con mucha humildad, la Biblia no lo dice. Pero entonces ya usted puede dar su punto de vista. Usted puede decir, mi punto de vista, mi teoría es que puede ser fulano de tal. ¿Por qué razón? Y entonces ya usted da las bases del por qué usted cree que es fulano de tal. Pero nunca afirme lo que la Biblia no dice, por favor. Eso es algo que le enseño mucho a los alumnos cuando damos clases de hermenéutica, para poder interpretar bien, no caer en esos errores. ¿Sabe cómo está eso? Lo va a meter, lo va a poner un poquito de acción al tema. ¿Sabe cómo está eso? Como lo de los dos testigos. Ahí mismo en Apocalipsis, que la gente dice, es que los dos testigos son fulano y sutano por esto y por el otro. Ahí lo dice muy bien en Apocalipsis, pero bueno, eso también entra en este tipo de interpretaciones que hace la gente. Pero bien, hermano, que nos quede claro, la Biblia no dice quién es. Entonces, no le crea a usted si le sale un apóstol por ahí o le sale un profeta o le sale alguien diciendo, mira, yo soy profesor de teología y tengo tantos años de estudiar y yo soy esto y soy el otro. Y para mí el anticristo es tal cosa o es fulano de tal. O sea, tengamos cuidado con ese tipo de interpretaciones, que no estoy diciendo que no se deban dar, pero sí aclarar que la Biblia no lo dice, sino que es simplemente una suposición de uno, una interpretación que uno hace, ¿ok? Debido a las circunstancias actuales o mundiales y que entonces uno deduce. Hermano, no nos vaya a pasar lo que le pasó a este famoso, digo famoso entre comillas, ¿verdad? Porque la gente lo conoce y viene mucho a Costa Rica y salen esos programas de no sé qué, que se puso a decir,
Hermanos, de acuerdo a la Biblia, el Señor viene en el año 2028. Yo tengo, oiga, y se puso a hablar de todos los años. Yo tengo 40 años de estudiar escatología y puedo asegurar, así en pantalla, digo, puedo asegurar que el Señor viene en el 2028. De acuerdo a la Biblia, y el hombre decía que la Biblia afirmaba su posición. Después, a los días, de ahí el hombre tuvo que agachar la cabeza y humildemente salió diciendo, hermanos, pido perdón porque la verdad es que de la Biblia no dice eso, yo creí, bueno, yo creí. Entonces, yo no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Entonces, no nos aventuremos a decir la Biblia dice cuando la Biblia no lo ha dicho, ¿ok? Entonces, para cerrar esta parte número 4, el anticristo tiene que ser de la nación de Israel o descendiente, su descendencia tiene que ser israelita y específicamente de la tribu de Judá. ¿Quién es? No lo sabemos, pero sí, no lo sabemos, pero sí podemos suponer. Ahí sí, suposiciones, interpretaciones, teorías, todas las que usted quiera. Ah, que a mí se me parece a fulano de tal por el carisma que tiene. Yo creo que es el otro fulano de tal por esto, pero ok, no importa, dígalo, pero aclare que es su propio parecer. Muy bien. Punto número 5. ¿Cuándo es que va a aparecer el anticristo? Muy bien. El anticristo va a hacer su aparición, como se lo dijera, oficialmente, digámoslo así, oficialmente el anticristo va a aparecer como tal, ¿verdad? Como Mesías, como Salvador de la humanidad, va a aparecer en el momento en que la iglesia sea arrebatada, ¿ok? Apenas ocurra el arrebatamiento de la iglesia, comienzan a correr los 7 años que son la famosa semana 70 de Daniel y esa semana conocida como la Gran Tribulación. Entonces ahí, ante el arrebatamiento de la iglesia y ante el incidente de que millones de personas han desaparecido a nivel mundial, entonces obviamente va a haber un caos a nivel mundial, así como usted lo ve en las películas. Ya hay cualquier cantidad de películas que nos hablan del arrebatamiento y se nota, se ve cómo la humanidad se desespera, donde ve que miles y miles de personas han desaparecido. Bueno, algo así similar va a ocurrir con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, los que se quedan, imagínense usted el desorden, la confusión, el caos que se va a desatar a nivel mundial. Muy bien, entonces ante ese caos va a surgir este personaje que va a traer una solución al caos mundial. Entonces, este personaje va a ser bien recibido, por todo el mundo, porque es el único con la suficiente sabiduría y astucia que va a traer solución al mundo y la gente se la va a creer y lo va a aceptar. Aquí quiero hacer un paréntesis porque les voy a contar algo muy interesante. Yo siempre he sabido de que en la Organización de las Naciones Unidas, en una de las asambleas que ellos hicieron, en actas consta de que es necesario que el mundo sea gobernado por un solo hombre. Así dice, así consta en actas, ¿verdad? Es lo que he leído en muchos pasajes y muchos libros, lo que he estudiado. Y ahí dice que en actas consta de que el mundo necesita ser gobernado por un solo hombre. Y dice así, si ese hombre lo manda Dios, lo vamos a recibir. Y si lo manda el diablo, lo vamos a recibir. Pero el mundo necesita un solo gobierno. Vea qué interesante. Yo no he leído el acta, pero dicen que sí consta esa acta. ¿Saben qué sí hice? Les voy, les voy a decir el atrevimiento y la osadía que tuve. Cuando viajé, tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, fui.
de visita al edificio de la ONU. Eh, y en el tour, ya dentro de la Organización de las Naciones Unidas, en el edificio, nos hicieron un tour por todo el edificio, o la mayoría de los aposentos, ¿no? Obviamente no en todo lado, las salas de reunión, en fin, etcétera, etcétera. El guía, yo lo agarré porque él decía alguna duda, alguna pregunta y yo se la hice. Yo le dije al guía, oiga, es cierto que hay un acta de las Naciones Unidas donde dice que están esperando un hombre que gobierne el mundo entero. Se puso a reír, yo así lo sentí, sí, la risa sí se le notó, un poquitín nervioso, y el hombre dice, bueno, yo también, dice, yo también he escuchado esto, dice, pero no sé dónde estarán esas actas, dice, eso nosotros no lo sabemos, dice, pero yo también he escuchado esa versión. Entonces imagine, él que es el guía interno de la Organización de las Naciones Unidas, también ha escuchado semejante acotación, entonces no es nada raro que sea así, ¿verdad? Dicen que cuando el río suena, piedras trae. Ok, entonces ese hombre va a ser bien recibido a nivel mundial. Y vea lo que dice el punto número 2, ya está en acción. Y es ciertísimo, no solamente para la época del apóstol, de la iglesia. Hoy en día, si usted ve el panorama político mundial, si usted ve la situación a nivel global, de verdad, ya de verdad que algo está pasando a nivel mundial. Las cosas no son igual que antes, ya la humanidad no vive igual que antes. Hay hay un control de un grupo de personas como que tienen ese control a nivel mundial. Y vea usted qué tan crítica es la situación del mundo, que en estos días, con el descubrimiento y la invención de la inteligencia artificial, no sé si usted ha notado que ya los poderosos, los hombres poderosos de las compañías y las personas poderosas del mundo han dicho, por favor, los que inventaron la inteligencia artificial, por favor, hagan una pausa. Esto se está saliendo de las manos. El mundo se está descontrolando, dice, esto es demasiado adelantado para esta época. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? De que este misterio de la iniquidad, esta introducción del anticristo ya está en acción, ya está en acción. Y no es nada raro que ese personaje ya lo conozcamos, es que no es nada raro. Yo soy, ahí sí, yo soy de los que me animo a decir con toda seguridad y con toda confianza, oiga, de que ese hombre anticristo ya está ahí, ya está ahí. Y cuidadito si no lo hemos visto en las noticias, cuidadito si no lo hemos visto hablando, cuidadito si no es un personaje ya reconocido, pero que obviamente no se ha desatado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que todavía no se puede manifestar. ¿Por qué razón? Porque hay algo que lo está deteniendo para que él se manifieste. Y ese algo que lo detiene obviamente es la iglesia y es el Espíritu Santo. Mientras la iglesia está en la tierra, el anticristo no puede operar como él quiere operar. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente y que prestemos mucha atención a las noticias y a lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque eso sí nos habla muy clarito de lo cerca que está el anticristo de manifestarse a nivel mundial. Eso es muy importante, sí, tenerlo presente. Muy bien, ya entrando en la recta final, el gobierno del anticristo. Después de que la iglesia sea arrebatada, entonces aparece el anticristo ofreciendo paz al mundo entero. A este hombre lo van a nombrar gobernador mundial. Ahí es donde se va a hacer un solo gobierno a nivel mundial y él va a ser el presidente o el gobernante a nivel mundial. De hecho, de eso sí se habla actualmente. Si prestamos atención a las noticias globales, no tanto las nacionales, sino las globales, veremos de que sí, el panorama político
los poderosos de la tierra, del mundo, los gobernantes más poderosos dicen que sí, que están de acuerdo en que se haga un solo gobierno mundial. Por eso le digo lo cerca que estamos de que ese anticristo aparezca. El gobierno del anticristo va a ser muy breve, va a ser por 7 años, que son los 7 años, repito, de la semana 70 de Daniel y los 7 años de la gran tribulación. Él va a gobernar por 7 años. Los primeros 3 años y medio son años de paz. Él va a ganarse al mundo entero. Él va a traer soluciones, remedios. O sea, va a ser una cosa que se va a echar a toda, como decimos popularmente, la gente al bolsillo, se los va a ganar y todo el mundo le va a aplaudir al hombre, ¿ok? Lo que pasa es que después de los primeros 3 años y medio es, como dice el punto 3, cuando el hombre va a levantar la imagen de él y va a obligar a que todo el mundo lo adore. También se va a meter en el tercer templo porque él va a ayudar a construir el tercer templo. Él va a arreglar el problema que hay ahorita en el Medio Oriente entre Israel, palestinos, Gaza, todo ese problema en el Medio Oriente, él lo va a resolver de una manera tan sabia, tan astuta, que todo el mundo le va a rendir pleitesía. Entonces él va a levantar el tercer templo, pero al final de los 3 años y medio, de esos 7, él se va a meter en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Va seguramente a meter ahí la imagen de que va a levantar y ahí es donde va a obligar a toda la humanidad, va a obligar a que lo adoren y lo reverencien. Entonces ahí es donde obviamente ya los judíos se van a despertar, se van a dar cuenta de que ese es un falso Mesías, que no era el que ellos esperaban y va a comenzar a desatarse una gran persecución, no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad en el sentido que todos aquellos que no se dejen poner el 666 porque él obligatoriamente le va a decir a la humanidad, el que no se ponga este sello no puede comprar, no puede vender, no puede hacer transacciones, no puede tener negocios, no puede hacer nada. Obviamente muchos no se van a dejar poner el sello. Israel va a ser uno de los países que no se van a dejar poner el sello. Entonces se va a desatar una persecución contra Israel y contra todos aquellos que no se dejen poner el sello. Por eso el punto número 2 dice que el que no reciba sufrirá una persecución y se desatan los sellos que vienen en Apocalipsis capítulo 6, donde dice que los primeros sellos son los 4 famosos jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? La guerra, el hambre, persecución, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahí es donde se implementa el 666 y todas las consecuencias que vienen debido al pésimo gobierno de este hombre y lo que vamos a ver ahorita al final, ¿verdad? Muy bien. Y casi que terminamos con esto. Fin, fin del anticristo. Ok, ya vimos el significado de anticristo. Vimos la nacionalidad del anticristo, vimos quién va a ser el anticristo, vimos el tipo de gobierno que va a desencadenar este personaje, que su gobierno va a durar por 7 años y todo lo que va a pasar ahí así por encimita. Y ahora vamos a ver cómo es que termina la vida de este personaje del anticristo. Muy bien. Al final de los 7 años que hablamos de la gran tribulación, cuando ya terminen esos 7 años, este hombre va a levantar un ejército a nivel mundial. Es decir, todos los países se van a unir, van a mandar soldados para hacer un ejército mundial que se va a reunir ese ejército para atacar a Israel. El objetivo principal es atacar a Israel al final de esos 7 años. Si usted lee ahí Joel capítulo 3, Mateo capítulo 25, Apocalipsis 19, se nos habla de un juicio o de una reunión que va a ocurrir al final de esos 7 años. Todas las naciones se van a reunir ahí en ese lugar para atacar a Israel. Número 2, esa guerra o esa batalla es la que se conoce como la batalla del Armagedón. Tal vez ustedes ya han oído hablar de esa batalla, la batalla del Armagedón. Otros le llaman la batalla de Megiddo. Está bien, es lo mismo. Armagedón, Megiddo son los mismos términos. Ok.
Ahí mismo, en esa batalla, se va a celebrar lo que la Biblia llama el juicio de las naciones. Juicio de las naciones. Ahí tienen ustedes las citas bíblicas, Joel 3, Mateo 25 y Apocalipsis 19. En esa batalla del Armagedón es cuando llegamos al libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 19. Cuando el anticristo tiene reunido todo este ejército y ya, pero ya van a atacar a Israel y van a bombardear con tanques, misiles, todo lo que tiene a su alcance el anticristo para destruir a Israel de sobre la faz de la tierra, es ahí, es ahí en ese momento cuando Israel va a clamar al Señor. Es ahí cuando Israel va a reconocer que el verdadero Mesías es Jesús y que el único que los puede salvar es Jesús. Entonces ellos van a clamar a Dios, van a clamar al Señor, van a clamar a Jesús para que los rescate. Y hay una cita bíblica que no la anoté aquí, pero se los voy a decir. Jesús, ¿se acuerdan en una ocasión que Jesús lloró? Jesús subió a un monte y vio la ciudad y lloró por ellos, ¿verdad? Por la ciudad de Jerusalén. Y le dijo a la ciudad de Jerusalén, como lo habían rechazado a él, le dijo a la ciudad y le dijo a sus discípulos y le dijo a los fariseos, bueno, a todos, el Señor les dijo, de cierto les digo que ustedes ya no van a volver a ver mi rostro. Vea qué lindas palabras proféticas. No volverán a ver mi rostro hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y hasta la fecha, Israel no ha mencionado esas palabras. Nunca han querido reconocer a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Pero al final de estos años, de estos 7 años de la gran tribulación y del gobierno del anticristo, ellos van a reconocer que el Señor es el único que los puede salvar. Entonces van a clamar al Señor y ahí es donde se va a cumplir esta profecía de Jesús, que no volverán a ver mi rostro hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Van a clamar al Señor y se cumple Apocalipsis 19. Se abre el cielo, dice, se abre el cielo y vi un caballo blanco y el que lo montaba, oiga, dice, traía una espada en su mano, venía con una corona, vestido de ropa blanca, fina, limpia, resplandecientes, y traía un nombre escrito que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no venía solo, dice, y un ejército de caballos blancos lo acompañaban. O sea, qué tremendo. Ese es el momento en que el Señor desciende por segunda vez y viene a rescatar a el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces ahí es donde se acaba el juicio o el gobierno del anticristo, y ahí es donde el anticristo va a ser destruido. Dice Daniel capítulo 9, versículo 27, que ya hay un plan, un programa de parte de Dios, un juicio, una sentencia de Dios para el anticristo. Dice, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ya hay un castigo para el anticristo. Y ahí es donde termina la historia y este personaje del anticristo. Entonces, mis amados hermanos, hacía a grosso modo, hemos visto un poquito, una pincelada de lo que es este personaje del anticristo. Así es que de mi parte, que Dios me los bendiga mucho, súper, súper agradecido con todos ustedes, con los pastores. Y aquí quedaron unos minutitos, como dijo el pastor, ahí tenemos unos minutos, le entrego la pantalla al pastor, entonces, o al encargado, para que retome el control ahí de la pantalla, y si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, podemos aprovechar estos minutos que nos quedan para poder Aquí. responder alguna Ando duda, alguna mucho. pregunta. Está Si no, bien, maestro. Yo, nos quedamos para la otra semana. En fin, pastor, Dios yo, me lo bendiga. Muchas gracias. muchísimas gracias, hermano. No, yo más bien le iba a decir que si usted gusta, podemos responder algunas preguntas. Amén, amén, amén. Claro, Adelante, bien adelante. encantado. Bueno, Ya hermano, que se fue. si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla, ¿verdad? Con toda tranquilidad.
Yo, ¿me Adelante, escucha? hermana. Sí, sí. Ok, entonces la iglesia no va a tener que tratar o ver la situación del anticristo. Ok, el gobierno como tal, no, digamos, porque como le dije, puede ser que el personaje del anticristo ya esté ahí, ya lo Sí, conozcamos. ajá. Ok, pero ya como gobierno, como tal, no, porque eso es hasta el momento. Vea que el mismo apóstol Pablo dice, no se puede manifestar porque algo lo está deteniendo. Hasta que él a su vez sea quitado, entonces es cuando se manifiesta el hombre de pecado. Entonces, no podemos, la iglesia no va a estar ahí cuando a él lo pongan de presidente mundial o cosas así, cuando ya él comience a gobernar, porque ya la iglesia no va a estar presente en ese momento. Muchas gracias, hermano. Amén, amén. ¿Hay alguna Buenas otra? noches, Ah, bueno, perfecto. buenas noches. ¿Sí Buenas me escucha? noches. Bueno, ¿cómo Amén, está? amén. Don Álvaro, una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que el rapto eh, va a llegar en cualquier momento? O sea, ya lo único que nos queda es, digamos, bueno, vivimos siempre con Dios, pero el rapto va a llegar como un ladrón. Entonces, Ok. Vamos a ver, primero que nada, hermanos, para que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Porque aquí estamos en familia, yo los quiero, los aprecio mucho. Y les voy a dar este detalle solo para que vayamos aprendiendo algunas cositas y que el día de mañana, cuando usted converse con alguien, usted quede así como alguien importante, alguien que sabe, maneja y domina un poquito el tema. Primero, no se dice rapto, ¿ok? Tenemos que ir aprendiendo a eliminar esa palabrita, porque cuando usted lee la Biblia, usted no encuentra rapto por ningún lado, ¿ok? No existe, en la Biblia no existe el término rapto. La Biblia habla de arrebatamiento, ¿ok? Lamentablemente usted va a encontrar, vuelvo y repito, gente famosa, gente que se creen escatólogos y profesores y no sé qué, y dicen rapto. Pero cuando yo le pregunto a usted dónde dice la Biblia rapto, no existe. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque rapto es una mala palabra. Rapto es un delito. Raptar a alguien es un delito. Y Dios, ¿y quién comete los delitos? Los delincuentes, y Dios no es ningún delincuente. Entonces Dios no va a raptar a nadie, porque eso es un delito. Es algo malo, negativo. El término lleva algo, una connotación negativa. Dios lo que va a hacer es arrebatar a la iglesia, ¿ok? Digo esto para que poquito a poco vayamos aprendiendo terminología bíblica, ¿ok? Y sí es cierto lo que dice el hermano, en el orden de profecías, escúcheme bien, en el orden de profecías, lo que sigue ahorita es el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Eso es lo que sigue ahorita. Es cierto que a veces se ven cosas, por ejemplo, en Israel, se ven cosas que hablan del tercer templo, que están haciendo esto, que la profecía dijo, que es una profecía que se está cumpliendo, pero recuerde que Israel es aparte. Israel es el trato de Dios con Israel es aparte a la iglesia. Entonces, en el orden de profecía de la iglesia, lo que concierne a la iglesia, lo que sigue ahorita es el arrebatamiento de la iglesia. Y eso puede ser en cualquier momento, porque, vuelvo y repito, cuando usted estudia las profecías de la Biblia, usted dice, ¿qué falta? Ya no falta nada por cumplirse. Ya tenemos lo que dijo el Señor en Mateo, los falsos apóstoles, maestros. Hace 20 años para atrás usted no escuchaba a nadie decir, yo soy apóstol, soy profeta. O sea, nadie hablaba de esas cosas. Ahora todo el mundo es apóstol. En la noche, el sábado en la noche se pusieron de acuerdo entre marido y mujer y el domingo llegaron a la iglesia diciendo de ahora en adelante mi esposa es la profeta y yo soy el apóstol y yo soy esto y hagan aquí y hagan allá. Y algunos ya no están diciendo ni apóstol ni profeta, algunos están diciendo que les digan papá. Conozco pastores que ahora le están pidiendo a la iglesia que les digan papá, porque yo soy su papá, no me digan pastor. Entonces, estamos viendo cosas que, o sea, que en la Biblia estaban profetizadas. O sea, estamos viviendo esos cumplimientos finales. Entonces, lo que sigue en ese orden es el arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. Hermano, en la Amén. primera pregunta,
En la primera pregunta que usted dio de respuesta, que algo detenía la venida del Señor, el Sí, arrebatamiento. Explíqueme de correcto. eso, por favor. Ok, sí, en 2 Tesalonicenses dice que no se ha podido manifestar el anticristo o el hombre de pecado porque hay algo, bueno, en realidad no dice algo, corrijo, dice porque hay alguien que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así dice 2 Tesalonicenses, ahí les di la cita bíblica. Entonces vea que Pablo, el apóstol, está hablando de que hay algo que está impidiendo que el anticristo se manifieste. Vamos a lo mismo que les he tratado de enseñar siempre. La Biblia no dice qué es, ¿ok? La Biblia no dice qué es qué es esto que está impidiendo que el anticristo se manifieste. Yo, con mucho respeto y humildad a todos ustedes, para mí es la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque como el anticristo, el trato de él, acuérdense que él va a hacer un pacto con Israel por 7 años, y esos 7 años pertenecen a la semana 70 de Daniel, y las semanas 70 no son para la iglesia. ¿Para quién son las 70 semanas? Para Israel. Entonces, todos estos pasajes me dicen que mientras la iglesia esté en la tierra, Dios o el anticristo no pueden trabajar con Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia está ahí. Ahorita la iglesia es un estorbo para Satanás. Ahorita la iglesia es un estorbo. ¿Por qué? Porque la iglesia está ayunando, la iglesia está orando, la iglesia está evangelizando, la iglesia está ganando almas, la iglesia está intercediendo. O sea, hay un movimiento espiritual que está impidiendo que el diablo se manifieste como él quiere. Él no puede. Usted no ve cuando ministramos liberación, cómo los demonios se tienen que sujetar y todo. O sea, el diablo no se puede manifestar como él quiere porque hay algo que lo está deteniendo. Y entonces más bien yo devuelvo la pregunta, ¿qué es lo que lo detiene? Cuando yo hablo con otros hermanos, profesores o escatólogos y converso con ellos, tenemos algún conversatorio y les hago la pregunta, no saben qué responderme. Me dice, hermano, no sé, la Biblia no dice, y es cierto, no dice. Pero entonces ahí venimos a interpretar de acuerdo a los pasajes de la Biblia y lo único que encaja ahí que está impidiendo que el anticristo o el diablo se manifieste, ¿de qué otra cosa es? La iglesia. Porque vea que en el momento que la iglesia sea arrebatada, es entonces cuando el anticristo se manifiesta, no hay otro. Es más, véalo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, vea qué tremendo. Juan está en la isla de Patmos. En el capítulo 1, Juan está en la isla de Patmos, en la tierra. Capítulo 2 está en la isla de Patmos, en la tierra. Capítulo 3 está en la isla de Patmos, en la tierra. Pero cuando el Señor le va a revelar a Juan la gran tribulación y todo lo que va a suceder y cómo el anticristo va a hacer su entrada en el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 4, 5 en adelante, en el capítulo 4, el Señor le dice a Juan, sube acá y te voy a enseñar lo que va a pasar. Entonces, qué linda esa parte, porque si Juan es cristiano, antes de que venga la gran tribulación, el Señor se lleva a Juan al tercer cielo, bueno, se lo lleva allá donde él se sube acá para enseñarte lo que va a pasar. Entonces, el Señor quita a Juan de la tierra para que él vea lo que va a suceder. Entonces, metafóricamente hablando, y con base a lo que decía Tesalonicenses, de la iglesia va a ser quitada para que comiencen a ocurrir los eventos futuros. Esa es mi interpretación y esa es mi posición, obviamente con mucho respeto y humildad a los que opinen diferente, ¿verdad? Buenas noches. Yo tengo otra pregunta también. Diga. En la enseñanza de hoy, en el punto 3, la segunda mención dice que se sentará en el lugar santísimo. ¿A qué lugar? Correcto. O sea, ¿a qué se refiere en ese momento al lugar santísimo? La idea del lugar santísimo. Ok. Amén, amén, sí. Ok, en Daniel capítulo 9 habla de la desolación
de lo que el enemigo o el anticristo va a causar, la abominación desoladora que llama el profeta Daniel, así se llama, abominación desoladora, dice que se va a meter en el templo haciéndose pasar por Dios. Entonces, a eso es lo que se refiere. El anticristo va a firmar un pacto con Israel por 7 años y les va a decir, hagamos este pacto de paz con los demás naciones del alrededor. Entonces ahí es donde se acaba el problema en el Medio Oriente y el anticristo le va a ayudar a Israel a reconstruir o a construir más bien el tercer templo, porque hay un tercer templo que se va a construir de acuerdo a la Biblia. Entonces dice que el anticristo primero los va a dejar que hagan sus sacrificios y todas sus cosas del templo, va a ser un templo demasiado hermoso, comparado a la par de Salomón, no tiene nada que hacer. Entonces se va a levantar ese tercer templo y a los 3 años y medio él va a romper el pacto, dice Daniel capítulo 9, verso 27, y se va a meter en el templo y se va a ir al lugar santísimo. Recuerde que el templo, el tabernáculo, se dividía en 3 partes. El atrio, que es donde entraba toda la gente, el lugar santo, donde solo iban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Por eso, y perdonen la cuñeta y nada más a manera de aprendizaje, por eso es que la mayoría de las iglesias tienen esa estructura. El atrio, que es las bancas donde toda la gente puede entrar y sentarse. Luego sigue el lugar santo, que es el atrio o el púlpito de abajo, donde muchos servidores o muchos líderes van ahí. Y luego está el lugar santísimo, que es el púlpito de arriba. No todos suben ahí. Entonces se mantiene esa estructura, ¿ok? De ahí, del tabernáculo, es donde viene esa estructura de las iglesias, de tener 3 espacios. Entonces el anticristo se va a meter en el templo y se va a meter no solamente en el templo, va a entrar hasta el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar y una vez al año. Pues él se va a meter ahí y dice, porque recuerde que en el lugar santísimo lo que estaba era el arca del pacto. O sea, la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? La columna de fuego en el lugar santísimo. Ahí estaba el mero mero, Dios mismo estaba ahí. Entonces él se va a meter en ese lugar diciendo, aquí yo soy Dios y de ahora en adelante me van a adorar solo a mí. Y es cuando pone la estatua y obliga a que todo el mundo lo adore y por eso pone el 666 y el que no lo adore lo persiguen, lo ejecutan y todo lo que viene en la gran tribulación. Eso es lo que se llama la abominación desoladora y ahí es donde él se va a meter en el lugar santísimo del tercer templo. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Yo creo que hoy, bueno, ya hemos aprovechado para algunas preguntas, pero la próxima semana, todavía vamos a aprovechar mucho más, como decía el hermano Álvaro, ¿verdad? Para no extendernos mucho con el tiempo de hoy. Igual la otra semana tenemos un poquito más, ¿verdad? Como siempre, cuando es presencial, empezamos a las 7 y nos extendemos hasta las 8:30, para que si usted tiene más preguntas o dudas, pueda llevarlas para el próximo jueves en la iglesia, ¿verdad? De manera presencial. Como estábamos diciendo al inicio, que tal vez no estaban todos por el inconveniente que tuvimos. La otra semana es en la iglesia presencial a las 7. Con respecto al refrigerio, queremos que cada quien lleve algo para compartir y ahí vamos a tener café, vamos a tener fresco. Cada quien llevamos algo para compartir con los hermanos, como lo hicimos la última vez. Y muy importante, vamos a entregar el otro jueves los reconocimientos a los hermanos que han estado o que estuvieron fielmente en los 3 estudios que estuvimos dando el año pasado, el de la hermenéutica, el de los evangelios sinópticos y el de Juan, para que si usted ha estado participando, pues llegue el próximo jueves para poder entregarle el reconocimiento. Y si usted se viene integrando, en 3 meses damos otro. Este, Eso con respecto a la próxima semana. Hermano Álvaro, muchísimas gracias por ayudarnos y edificarnos tanto con estos Amén. temas, que sabemos que ahí donde usted escucha al hermano Álvaro van horas de horas y años de años de estudiar estos temas, Amén. ¿verdad? Yo creo que de verdad que
que es demasiado carga el hermano Álvaro. El próximo jueves usted le un abrazo y dígale muchas gracias por edificarnos como iglesia con este estudio, ¿verdad? Y por todo lo que hemos podido aprender. Este, hermanos, eso sería entonces, les queremos esperar el próximo jueves, no se lo vaya a perder y no es por Zoom, llegue a la iglesia y terminemos juntos este tema de este mes. Ahora vamos a orar, a darle gracias a Dios porque hoy hemos podido aprender más, y quiero orar también por ustedes. Señor, te doy las gracias en este momento por todo lo que nos has permitido estudiar en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos has hecho parte de tu iglesia, porque podemos tener esa seguridad de que si estamos en ti, estamos seguros, Señor, porque tenemos, Señor Jesús, esa opción de la salvación que tú nos has regalado, que tú nos has dado de manera gratuita y podemos saber con certeza que cuando pasen todas estas cosas, nosotros vamos a estar tranquilos porque nos vamos a ir contigo, Señor. Te pedimos que pongas, Señor, en cada uno de mis hermanos y en mí también ese deseo ferviente de compartir las buenas noticias con aquellas personas que me rodean, con mis vecinos, mis familiares, mis amigos, Señor. Que el profundizar en estos temas no sea solo para llenarme de conocimiento, sino que sea algo que tú pongas en nuestro corazón para poder llevar el evangelio a otros, para saber que no queremos que las personas que nosotros queremos pasen por esas situaciones. Ayuda y pon, Señor Jesús, en tu iglesia el deseo de compartir este evangelio, ese evangelio de poder, ese evangelio que salva, ese evangelio que liberta, Señor. Que no nos quedemos solamente con más conocimiento para nosotros, sino que sea algo que nos impulse a ir y a salvar a otros, Señor. Te agradezco por cada familia que está aquí representada, por cada persona que semana a semana saca de su tiempo y lo invierte en profundizar en tu palabra, Señor. Gracias por esas personas fieles que aman tu palabra, Señor, y que dedican tiempo a estudiarla, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano que hoy ha podido compartir acá con nosotros, Señor. Damos las gracias por esta noche tan linda. Amén y amén, hermanos. Ahí Laura estaba preguntando que en el chat que si le pueden dar el apellido de Yujanis, de Manuel y Tatiana para anotarlos ahí que estuvieron por acá. Y Ana, creo que es Ana Ana Romero. Este, eh, Hermanos, que Dios me les bendiga. Si gusta, puede abrir su micrófono o responderle ahí a Laura si usted es uno de esos por el chat o en audio. Abra su micrófono y despídase, que el Señor me les bendiga y Bueno, les hasta guarde. luego. Nos vemos Gracias. entonces la Chao. próxima semana. Buenas noches, Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. bendiciones. Que el Gracias. Señor me les Bendiga. bendiga. Les Buenas esperamos el Amén. noches. jueves ahí A todos, que la presencial. pasen bien. Muchas gracias. Hasta Amén. luego. Bueno, Amén. Dios me Álvaro. los bendiga. Dios me los bendiga. Bendiciones. Chao. Hasta Buenas luego. noches. Bendiciones. Buenas Luego. noches. Hasta luego.